Bueno, para empezar este análisis a fondo, imaginemos por un momento que estamos de pie en una árida llanura en la antigua Grecia. Vale, ¿me sitúa? El calor aprieta, hay muchísimo polvo levantándose con el viento, y estamos rodeados de guerreros afilando sus armas. Es la mañana en la que el mismísimo rey Leónidas y sus 300 espartanos están a punto de marchar hacia el desfiladero de las Termópilas. O sea, un desfiladero del que matemática y estratégicamente saben perfectamente que no van a volver. Exacto, no hay billete de vuelta. Y justo en ese momento, las fuentes históricas que recoge el autor Steven Pressfield en este documento que tenemos hoy nos cuentan algo, asombroso. Resulta que era el mes del Festival de las Carneas. Ah, claro, cuando tocaba renovar el vestuario, digamos. Eso es. La tradición dictaba que a cada soldado se le entregara una capa nueva para afrontar el invierno y, los próximos 12 meses. Pero Leónidas levanta la mano y cancela la entrega. Madre mía. Considera que es un desperdicio de recursos dar ropajes nuevos a hombres que sencillamente no van a ver el próximo invierno. O sea, sabían con absoluta certeza que iban a morir. Aceptar esa capa era aferrarse a la ilusión de un mañana que no existía. Claro, era un autoengaño. Totalmente. Así que, en un acto de pura claridad mental, rechazaron la capa. Y hoy nos sumergimos en este documento fascinante, titulado precisamente así, Rechazar la capa, o en inglés, Declining the Cloak. Es un texto que entrelaza esta brutalidad espartana con la filosofía de Tolstoy, las reflexiones de Mark Twain y el estoicismo diario. Una mezcla interesantísima, la verdad. Sí. Y la misión de hoy es desentrañar un misterio muy concreto. Cómo la verdadera confianza jamás espera a tener todas las respuestas. Es que es una imagen, fíjate, poderosísima. Y creo que establece el tono perfecto para lo que vamos a desgranar hoy. Porque claro, la capa no es solo un trozo de tela. Ya, es un símbolo. Exacto. Representa el mundo ordinario. Es el mantenimiento, la, digamos, asunción implícita de que habrá un día siguiente, una rutina a la que regresar. Al rechazarla, lo que Leónidas y sus hombres materializan no es un simple ahorro logístico, es una declaración psicológica brutal. En plan, ya no hay mañana. Eso es. Están diciendo, el pasado ya no existe, el futuro ordinario se ha esfumado por completo y estamos aquí íntegramente para el destino que hemos elegido. La sociedad nos taladra con la idea de diversificar riesgos. Sí, constantemente. Te dicen que mantengas tus opciones abiertas, que no te cierres puertas, que tengas siempre un plan B, un plan C y, si me apuras, un plan D por si el proyecto original fracasa. Sí, la red de seguridad de toda la vida. Exacto. Pero claro, al sumergirse en este análisis, surge una duda que es bastante incómoda. ¿Acaso mantener todas esas puertas abiertas, tener siempre esa capa térmica bien guardada en el armario por si refresca, es en realidad una enorme debilidad encubierta? Pues, a ver, si analizamos la psicología profunda detrás de las grandes gestas, la respuesta tiende a ser un sí rotundo. ¿Ah, sí? Sí. Rechazar la capa simboliza el cruce definitivo de una frontera. En la mitología, y por ejemplo en toda la estructura narrativa que estudió Joseph Campbell, esto se conoce como adentrarse en el vientre de la ballena. O cruzar el umbral hacia lo desconocido, ¿no? Exactamente. Es el punto de no retorno. Y ojo, que no estamos hablando de una temeridad adolescente o de saltar al vacío sin paracaídas por pura ignorancia. Hablamos de una tecnología psicológica antiquísima. Vale. Cuando una persona adopta esta postura de la confianza absoluta y elimina la opción de la retirada, esa misma postura, fíjate, se convierte en una fuente de poder. Porque te quitas distracciones. Totalmente. Eliminas de un plumazo toda la fricción cognitiva que genera la duda. Claro, es el famoso quemar las naves. Exacto, quemar las naves. Y el documento se apoya en David J. Schwartz, que es el autor de La magia de pensar en grande. Él explica cómo funciona este mecanismo en la cabeza. Schwartz sostiene que la verdadera confianza no es, como solemos creer habitualmente, una conclusión a la que uno llega después de analizar un Excel lleno de estadísticas favorables y pruebas irrefutables. Ya, no es matemático. No, al contrario. Es una postura que se adopta deliberadamente antes de tener las pruebas. O sea, la mente que cruza el umbral visualiza lo que es posible y se niega a quedar secuestrada por las limitaciones del escenario presente. A ver, aquí tengo que hacer de abogado del diablo un momento. Adelante, dime.
Porque claro, escuchar que la confianza es algo que decides adoptar antes de tener pruebas suena peligrosamente parecido a esa cultura tan tóxica de Silicon Valley del fake it till you make it. O sea, el aparentar hasta conseguirlo. Ya veo por dónde vas. ¿No es todo esto una justificación muy sofisticada para el autoengaño? Porque claro, no consiste simplemente en mentirse de forma descarada sobre las probabilidades reales matemáticas de estrellarse contra un muro. Es una distinción absolutamente crítica, ¿eh? Y la verdad, me alegra que pongas el dedo en la llaga con esto. Porque no es mentir sobre las probabilidades, ni muchísimo menos ignorar que el fracaso es una opción altísima. A ver, Leónidas no se engañaba pensando que iba a ganar la batalla y volver a casa a cenar tranquilamente. Claro, la probabilidad de morir era literalmente del 100%. Exacto. La diferencia crucial con esto del fake it till you make it es que el espartano no permite que esa estadística le haga temblar el pulso. Fíjate que no finge ser valiente, sino que ejecuta la valentía. O sea que la acción va por delante. Sí, y el texto nos desvela el mecanismo oculto aquí. Esta confianza inquebrantable no es un truquito de magia mental, exige un pago por adelantado enorme. Vale, es decir, que no te plantas frente al espejo por la mañana a decirte frases motivacionales vacías y ya está. Hay que ganarse el derecho a tener esa confianza. Precisamente. O sea, antes de poder marchar con los 300, antes de cruzar cualquier umbral vital con esa certeza que parece casi temeraria, hay que construir unos cimientos invisibles en la más absoluta soledad. Qué bueno. Y lo fascinante de las fuentes de este análisis es que los bajan, digamos, de la épica militar, de las espadas y los escudos, a la rutina más mundana que nos podamos imaginar. ¿Y cómo se paga esa confianza entonces? Pues elevando a la categoría de clase mundial cosas tan terrenales como la calidad y la cantidad de horas que duermes. Madre mía, dormir. Sí. La seriedad con la que te preparas la noche anterior. La intención con la que haces un simple calentamiento. O la concentración durante un entrenamiento rutinario. Y la actitud frente a un imprevisto menor en el trabajo. Es que me parece un concepto brutal, ¿eh? Porque pasamos de la mitología griega, del rey Leónidas, a la hora a la que apagas el despertador por la mañana. Totalmente. Esa disciplina oscura, ese dormir bien, ese entrenar en silencio sin subir la fotito a redes sociales, es lo que construye el acero de nuestra confianza interna. Pues la pregunta lógica es, ¿qué ocurre cuando todo esto interactúa con el mundo exterior? Ahí cambia todo. Claro, porque aquí el documento da un salto brillante hacia el concepto de la reputación, apoyándose en Robert Greene y en su libro Las 48 leyes del poder. Un clásico. Sí. Greene plantea que una reputación sólida es como un campo de fuerza. Es una varita mágica que multiplica el impacto de cualquier cosa que hagas. Claro, es que Greene entiende a la perfección la física de este umbral del que hablamos. Quien ya ha rechazado la capa proyecta una gravedad, una seguridad que de manera inevitable intimida o fascina a su entorno. Sí, se nota cuando alguien va en serio. Y fíjate, hay un indicador muy claro para detectar quién ha construido esa reputación sobre una disciplina real y quién simplemente está, digamos, actuando. Y es la reacción ante un ataque. Vale. Cuando una persona que ha cruzado verdaderamente el umbral es criticada de forma injusta, no salta automáticamente a ponerse a la defensiva. Claro, porque justificarse con muchísima ansiedad es en el fondo enseñar las cartas de tu propia inseguridad, ¿no? Justo. Quien está verdaderamente comprometido sabe que el ruido exterior es irrelevante, porque la batalla importante, la interna, de la que hablábamos antes, ya se ha librado y se ha ganado. Ya lo ha decidido. Exacto. No necesita convencer al crítico de turno porque su decisión ya está tomada y está blindada. Ya. Pero claro, el problema de tener un escaparate reluciente de cara a la galería es que siempre puede llegar alguien y rascar un poco la pintura. Sí. Si la reputación es el currículum corporativo que pones en LinkedIn, el carácter tiene que ser lo que ocurre cuando de repente se cae el servidor de la oficina. No hay absolutamente nadie mirando y hay que sacar el trabajo adelante igual. Claro, la prueba de fuego. Sin esos cimientos invisibles de los que hablábamos, Greene advierte que cualquier reputación acaba siendo un castillo de naipes. Se cae a la mínima. Y por eso mismo el texto contrapesa un poco la visión de Robert Greene, introduciendo la figura de un estadista chino del siglo XIX, Li Hongchang. Ah, sí, la cita del oro. Sí. Él aporta una definición de carácter que es sencillamente insobornable. Dice,
La decencia es como el oro, igual en todos los países. Y a ver, es una metáfora que merece la pena diseccionar un momento. ¿Por qué el oro? Pues porque el oro no se oxida, no cambia su composición molecular dependiendo de si lo está mirando un emperador en un palacio o un mendigo en la calle. O sea, su valor es puramente intrínseco. Vamos, que no fluctúa según el algoritmo ni para agradar al público que tiene delante en ese momento preciso. Exacto, exacto. El carácter genuino te exige ser exactamente la misma persona en privado, bajo presión brutal o cuando nadie va a aplaudir una buena acción tuya. Totalmente de acuerdo. Y las fuentes rematan toda esta idea con una observación magistral de Mark Twain. Él decía, haz siempre lo correcto. Esto satisfará a algunos y asombrará al resto. Es que es una genialidad de frase. Asombrará al resto. Porque fíjate, parece que hoy en día hacer lo correcto sin esperar medallas o aplausos es casi una anomalía estadística. Ya, es que encierra una filosofía de vida completa en una sola línea. Lo que te está diciendo es que no diseñes tus acciones buscando el aplauso constante, el asombro o el respeto del mundo exterior, digamos. Es simplemente el dividendo. Es el interés compuesto natural que se genera de fondo cuando te comprometes de verdad a mantener tu carácter en ese nivel del oro sólido. Vale, pues bajemos todo esto a la tierra, a la pura práctica. Porque construir ese carácter inalterable, ese oro macizo del que hablaba Li Junchang, requiere cruzar un umbral muchísimo más íntimo que el de las Termópilas. Claro, el del día a día. Exacto. Hablamos de la autoridad sobre uno mismo un martes cualquiera a las 8 de la mañana. Y a veces, sinceramente, ese es el campo de batalla más sangriento de todos. Sin duda alguna. Y para ilustrar la dificultad enorme de asumir esa autoridad propia, las fuentes rescatan una parábola maravillosa del filósofo Anthony de Melo. Me encanta esa historia. A ver, cuenta que un hombre viaja muchísimos kilómetros para encontrar a un sabio maestro y le implora convertirse en su discípulo. El maestro le permite vivir bajo su techo, pero le prohíbe tajantemente convertirse en su seguidor. Qué desconcertante. Claro. Desconcertado, el hombre le pregunta, ¿pero entonces a quién debo seguir? Y el maestro le contesta, a nadie. El día que sigues a alguien, dejas de seguir a la verdad. Uf. Es un golpe directo a nuestra pereza intelectual, ¿verdad? Totalmente. Un golpe en la mandíbula. Porque, es muy cómodo delegar la responsabilidad de pensar. Es facilísimo buscar un gurú en Internet, adoptar un sistema de productividad prefabricado que te venden en un curso o simplemente esperar a que un jefe te dicte cada movimiento. Te quita todo el peso de la incertidumbre de encima. Claro, pero cruzar el umbral interior significa asumir la soberanía absoluta sobre tus propios pasos. Y me encanta cómo el documento enlaza esto con la visión de Jim Kwik, que es un experto en aprendizaje que aparece citado en el texto. Sí. Él señala algo clave. Dice, el tesoro que buscamos suele estar en el trabajo que estamos evitando. ¡Qué gran verdad! Es una afirmación que resuena profundamente porque, todos conocemos esa sensación. La verdadera soberanía, el control, empieza por mirar de frente lo que es incómodo. Fíjate si es cierto que el texto aporta un mandato anónimo, muy cortito, que va directo a la yugular. Aborda lo difícil primero. Cuesta, ¿eh? Ya ves. Pensemos por un momento en una mañana cualquiera en la oficina de quienes nos escuchan. Llegas y te pasas 2 horas reorganizando la agenda. Contestando correos donde solo estás en copia. Exacto. O limpiando físicamente el escritorio, colocando los bolígrafos. Todo eso es una coreografía perfecta, diseñada por nuestro cerebro para evitar coger el teléfono y hacer esa maldita llamada tensa a un cliente, o empezar ese informe que requiere una concentración profunda. Sí. Esos microactos de procrastinación son, de hecho, negativas constantes a cruzar el umbral. Es aferrarnos desesperadamente a la capa de lo fácil. Claro, es que es un mecanismo de huida de manual. Pero el análisis va un paso más allá todavía y traslada esta necesidad de afrontar lo difícil al terreno puramente emocional, que fíjate, es aún más exigente. Sí. Se apoya en Ryan Holiday y sus reflexiones estoicas en el libro Daily Dad e introduce una metáfora muy visual y muy potente. El umbral físico de la puerta de casa al regresar del trabajo. Holiday argumenta que uno debe actuar como un implacable portero de discoteca en su propio felpudo. Vale, pero a nivel práctico, ¿cómo funciona exactamente esa metáfora? O sea, ¿qué se supone que hay que hacer?
¿Quedarse sentado en el coche en el garaje 10 minutos respirando hondo antes de subir al piso? Bueno, a veces hace falta. Porque suena muy bien en la teoría de un libro, pero en la práctica, un jueves por la tarde, llegas con la cabeza a punto de estallar de problemas. Es que ahí, justo ahí, es donde está el verdadero trabajo. El mecanismo consiste en crear una frontera cognitiva, pero deliberada. O sea, ya sea en el trayecto en coche, caminando o literalmente justo antes de meter la llave en la cerradura. Tienes que hacer un escáner rápido de todo lo que llevas a cuestas en ese momento. Vale, pasar revista. Eso es. Y a ese mal humor que te ha pegado tu jefe, a la frustración por el atasco o a la ansiedad generada por haber escuchado un telediario súper tóxico. A todo eso le tienes que decir como un buen portero de discoteca. A ver, lo siento, hoy no estáis en la lista de invitados, os quedáis en el rellano. Qué bueno. Fuera de casa. Fuera. El mecanismo requiere desarrollar, digamos, una especie de mente de teflón, donde el barro del mundo exterior resbala por completo antes de cruzar la puerta. Y así garantizas que puedes estar 100% presente para tu familia o para tu descanso. Volvemos al compromiso absoluto del principio. Exactamente. Es negarse en rotundo a arrastrar esa capa del victimismo y del estrés diario al único refugio que de verdad importa. Claro. Y para tener la fuerza mental de ser el portero de tu propia casa, para no dejarte arrastrar por toda esa negatividad, necesitas alimentar la mente de forma constante. Sí, tener defensas. Necesitas anclajes. Y el texto entra aquí de lleno en la disciplina diaria de la lectura, pero lo hace rompiendo un paradigma. Lanza un aforismo que te frena en seco. Dice, no importa que sepas leer, importa que leas. Uf. Como recordando que el potencial puro no sirve absolutamente de nada si no se activa mediante la fricción de la acción real. Es una verdad bastante incómoda, sí. Saber leer es simplemente tener la herramienta guardada en la caja de herramientas. Leer a diario, pero de forma intencionada, es usar esa herramienta para esculpir el pensamiento de verdad. Claro. Y para darle profundidad a todo esto, el documento invoca una de las metáforas más hermosas y a la vez sobrecogedoras de León Tolstoy. Ah, la del salón. Esa imagen es increíble. Sí, él imaginaba la condición y la historia humana como un inmenso salón donde se está pronunciando, digamos, un discurso brillante y eterno. El problema de todo esto es la perspectiva de cada ser humano individual. Claro, llegamos tarde. Exacto. Entramos en la habitación tarde, siendo apenas unos niños, y nos obligarán a salir de la habitación muchísimo antes de que el discurso termine. Madre mía. O sea, solo disponemos de un breve y minúsculo instante para captar fragmentos sueltos de lo que se está diciendo allí. Es que es sobrecogedor, de verdad. O sea, llegamos a un mundo que lleva milenios funcionando, plagado de debates, de guerras, de filosofías complejas. Y nos marcharemos siendo apenas una pequeña nota a pie de página en esa inmensa historia. Así es. El discurso de la realidad lleva siglos y siglos sonando de fondo. Y la conclusión que se extrae de Tolstoy con esto no es para nada el nihilismo, sino justo todo lo contrario. La lectura constante de los grandes pensadores es el acto consciente de agudizar el oído mientras nos permiten estar un ratito en esa habitación. Es prestar atención al máximo. Sí, es intentar atrapar la mayor cantidad de sabiduría posible antes de tener que marcharnos definitivamente. Constituye en el fondo un ejercicio de suprema humildad intelectual. La imagen del salón me parece de verdad fascinante. Sin embargo, seamos realistas un momento. A ver. Hoy en día, ese discurso profundo de Tolstoy compite con un griterío absolutamente ensordecedor. Ya lo creo. Tenemos notificaciones asaltando el bolsillo del pantalón cada 3 minutos, debates vacíos en redes sociales que están diseñados por un algoritmo explícitamente para indignarnos. Tenemos un flujo constante de información irrelevante. Entonces, ¿cómo es posible evitar saturarse de toda esa basura digital y lograr escuchar el discurso real? Porque claro, leer por leer también te puede llenar el disco duro del cerebro de puro ruido. Es el gran reto contemporáneo, sin ninguna duda. Y fíjate, la respuesta la proporciona una cita de Robert Half que rescatan las propias fuentes. Él dice, hacer las preguntas correctas requiere tanta habilidad como dar las respuestas correctas. Vale. Aquí está el verdadero mecanismo de defensa contra el ruido. O sea, el propósito de cultivar una lectura constante no es simplemente almacenar datos aleatorios para parecer inteligente en una cena con amigos. Claro, no es ser una enciclopedia andante. Para nada. Es entrenar el cerebro para formular mejores preguntas.
porque cuando elevas la calidad de tus interrogantes, creas un filtro reticular automático en tu cabeza. Interesante. El griterío superficial de las redes sociales empieza a desvanecerse porque, sencillamente, ya no contiene respuestas a las preguntas complejas que te estás haciendo ahora. Así que filtramos el ruido exterior, no tapándonos los oídos físicamente, sino afilando nuestro propio criterio de búsqueda interno. ¡Qué bueno! Y fíjate que ese afilar el criterio nos lleva, casi de manera inevitable, a la última gran filosofía que vertebra todas estas lecturas. Sí. Si aceptamos que nuestro tiempo en ese salón de Tolstói es minúsculo, y que por muchas preguntas correctas que hagamos a lo largo de la vida, solo vamos a captar una fracción mínima de las respuestas, nos enfrentamos cara a cara con la brevedad incontrolable del tiempo y del destino de cada uno. Claro. Y frente a eso, el texto despliega la filosofía del amor fati. Ah, sí, el célebre amor fati que popularizó Friedrich Nietzsche. O sea, literalmente, el amor al destino. Eso es. Y ojo, que no es una mera resignación estoica de brazos cruzados, no es encogerse de hombros y decir, bueno, pues es lo que hay. No es conformismo. No, es abrazar ferozmente lo que la vida te pone delante. Y para apuntalar esta idea en el documento se invoca a Immanuel Kant. Él argumentaba algo muy potente, que la convicción moral tiene que preceder siempre a la prueba lógica. A ver, explícame eso. Que vas a aportar valor o hacer lo correcto, incluso cuando la hoja de cálculo del universo parece estar totalmente en tu contra. Exacto. Se resume a la perfección en el aforismo brutal que cierra este bloque de lecturas. Dice, no nos dan una buena o mala vida, nos dan una vida, y depende de nosotros hacerla buena o mala. Madre mía. Practicar el amor fati es decidir conscientemente que vas a construir oro macizo, volviendo al ejemplo de Li Hongchan de antes. Sí, sí. Y hacerlo independientemente de si los eventos cooperan alegremente con tus planes o si de repente un imprevisto te destroza por completo la agenda de la semana. Vale, pero espera, porque llegados a este punto del análisis veo una fricción importante, una aparente contradicción en el texto, y me gustaría que arrojáramos un poco de luz sobre ella. A ver, dime. Hemos empezado todo esto hablando de ejércitos espartanos marchando hacia una muerte segura, en un entorno de hostilidad extrema, polvo, espadas. Hemos hablado de disciplina férrea de madrugada, de abordar el trabajo más doloroso a primera hora, tragar sapos. Sí. De ser implacables como porteros de discoteca con nuestras propias emociones al llegar a casa. O sea, todo esto, destila un esfuerzo titánico y un combate continuo contra la pereza y el mundo. Sí, total. Y sin embargo, fíjate, la afirmación estoica matutina que abría el documento reza literalmente lo siguiente: mi mente en calma refleja solo paz y santidad. Ya veo a dónde vas. Sinceramente, parece que la lectura ha dado un giro brusco hacia el mundo zen o algo así. Porque claro, ¿cómo encajan la crudeza espartana y el esfuerzo extremo con esta imagen de una mente sumida en la paz más absoluta? Parece totalmente agua y aceite. Fíjate, es una disección fantástica de los textos la que acabas de hacer, ¿eh? Porque a simple vista, claro, el contraste es enorme, parece que chocan. Totalmente. Pero, y aquí radica la revelación más profunda y el verdadero mensaje oculto de todas estas fuentes juntas. La mente en calma de la que se habla aquí no es una mente pasiva. ¿Ah, no? No describe a alguien flotando en una nube blanca ajeno a los problemas y al estrés del mundo real. Describe a una mente que ya ha tomado su decisión. Ah, claro, o sea, la fricción desaparece de repente. Piénsalo con detenimiento un segundo. Toda la agonía emocional, los picos de estrés, las noches en vela mirando al techo de la habitación, casi todo eso no pertenece a la acción en sí misma, pertenece a la fase previa. Es la anticipación. Claro, reside en la parálisis del análisis, en estar calculando desesperadamente las probabilidades, en el terror absoluto a equivocarse, en el qué pasará si asumo este riesgo y fallo y hago el ridículo. Claro. El rey Leónidas y sus hombres experimentaban una calma profunda en esa llanura polvorienta. Ojo, no a pesar de la gravedad de su destino. Sino precisamente porque ya no quedaba nada que negociar. Habían rechazado la capa, el acto simbólico. Exacto, habían rechazado la capa. El debate interno, que es lo que realmente nos agota y nos drena la energía cada día, había concluido de forma definitiva. O sea, la verdadera y duradera paz mental no se encuentra esquivando el conflicto o manteniéndonos a salvo en la zona de confort. Ya. Emerge justo en el milisegundo posterior a comprometerse al 100% con una decisión.
por muy dolorosa que sea esa decisión. Es que es un auténtico cambio de paradigma, de verdad. O sea, la ansiedad entonces digamos que vive y se alimenta en el terreno fangoso de la indecisión, mientras que la paz total, la paz real, se encuentra en el compromiso ciego con el camino que ya has elegido. Así es, exactamente así. La verdadera agonía habita perpetuamente en el umbral, en ese estar dudando si cruzar o no cruzar la puerta. Pero una vez que das el paso y dejas atrás de verdad el mundo ordinario y la capa, el ruido se apaga por completo. Ya solo queda la ejecución pura, solo queda avanzar. Exacto. Creo que hemos llegado a un punto de claridad tremendo, para sintetizar el viaje conceptual que hemos trazado hoy. Porque, a ver, hemos visto cómo la confianza es un músculo que se flexiona, digamos, antes de tener garantías de éxito. Sí. Pero que, ojo, exige ser alimentado por rutinas implacables y muy silenciosas en áreas tan mundanas como dormir bien o ser proactivo. Así es. Hemos comprobado también que el carácter se forja en privado, como ese oro que no se altera y que genera luego una onda expansiva que llamamos reputación. El interés compuesto. Eso es, y que es vital cruzar a diario ese umbral interior, asumiendo lo más difícil lo primero y filtrando, como parteros de discoteca, la toxicidad externa. Sí. Y finalmente, que esa paz mental tan ansiada, de la que todo el mundo habla, es en realidad el premio que te espera justo al otro lado de tomar una decisión irrevocable. Totalmente. Y creo que lo verdaderamente liberador de todo este conocimiento que hemos repasado es que no depende del talento genético, ni de la suerte, ni de los ceros que tengas en la cuenta bancaria. Ya, está al alcance de cualquiera. Claro, todo se reduce a pequeñas decisiones soberanas tomadas al despertar cada mañana. Es la democratización absoluta de la excelencia. Qué buena definición. Cualquiera, en cualquier contexto, tiene la capacidad hoy mismo de elegir no seguir postergando esa llamada incómoda y de empezar a hacer las preguntas correctas frente a ese gran discurso de la existencia del que hablaba Tolstói. Es un mensaje potentísimo. Y bueno, para cerrar este análisis a fondo, creo que hay una reflexión ineludible que trasciende un poco las palabras de Tolstói o las tácticas militares de Esparta que hemos visto. A ver, cuéntame. Si entendemos que esa capa histórica de la que hablábamos al principio representa la comodidad abrigada de lo ordinario, la red de seguridad del famoso Plan B o esa ilusión tan tramposa de que el tiempo es infinito y que siempre habrá un mañana para tomar la decisión difícil, Sí. la verdadera pregunta que queda flotando en el aire para quienes nos escuchan hoy es la siguiente. ¿Cuál es esa capa invisible a la que se está aferrando secretamente la mente hoy en día? Uf. ¿Cuál es ese confort cotidiano que, sin hacer ruido, está impidiendo el paso definitivo a través del umbral? Pues es una pregunta que exige una honestidad brutal frente al espejo, la verdad. Ha sido un auténtico privilegio desentrañar estos textos hoy contigo. Igualmente, seguiremos explorando, cuestionando y escuchando con atención el gran discurso. Nos vemos en el próximo análisis a fondo. Hasta entonces.